Creemos en el nombre de Jesús, en el cual hay salvación, hay vida eterna. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida. No lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír a fin de santificarnos, perfeccionarnos y mostrar al mundo que Jesucristo es el Rey de Reyes. Creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera, y creemos en el nombre de Jesús que hemos de salir de este lugar transformados para glorificar tu nombre, completamente diferentes para exaltar tu bendito nombre. Lo creemos por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Siéntese, por favor. Yo le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2, desde el versículo 1. El tema de hoy se titula Oración con respuesta. Oración con respuesta. ¿Ya tiene la Biblia? La Biblia dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Bien, la Biblia nos enseña que fue durante 4 meses en el que Nehemías estuvo orando y ayunando. Él preparó su misión y la visión para también la reconstrucción del muro de Jerusalén. La carga que tenía Nehemías por su pueblo es una carga únicamente reflejada por una persona, un siervo de Dios, un discípulo de Dios que vive en oración, que se mantiene en santidad, que testifica de la palabra de Dios. Y al ver el dolor completamente que sus hermanos, sus conciudadanos estaban viviendo, eso mismo también le tocó su corazón. ¿Qué sucedió en el mundo o en el pensamiento de Nehemías al tener la comodidad, el lujo y tantas otras cosas que muchos en ese momento se olvidan de Dios? Todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos, tenemos que estar preparados para hacer frente a personas que de alguna manera van a traer división dentro de la misión de Cristo. La Biblia nos enseña
cómo Dios utilizó inclusive a personas no creyentes, al rey Ciro. Y más adelante vamos a ver ejemplos sobre ello. Cómo Dios utiliza a personas no creyentes para que se cumpla su propósito en el plan maravilloso de Él. Pero ¿qué fue lo que sucedió en Nehemías cuando se da cuenta de que el pueblo, su pueblo, estaba en oprobio, en la miseria, en reconstrucción? Casi era imposible decir, es imposible reconstruir el muro de Jerusalén. Todo cristiano, todo ser humano que llega a escuchar la palabra de Dios, que viene a los pies de Jesucristo, viene con heridas emocionales. Muchos de ellos vienen con fracturas del pasado, mentales, espirituales, y es Dios quien nos viene a restaurar, a sanar. La Biblia nos enseña que este hombre piadoso, Nehemías, vio el dolor y el objeto de burla que eran en aquel entonces los que se llamaban los hijos de Dios. Era increíble pensar que como aquellos que decían tener las promesas de Dios no las alcanzaban. Era increíble pensar que como aquellos que se decían los hijos de Dios estaban completamente en burla, objeto de burla. La gente se burlaba de ellos. ¿Ese es tu Dios? ¿Es el Dios de la verdad? ¿Es el Dios que tú dices? ¿Qué sucedía? Nehemías no solamente reflejó la paz que sobrepasa todo entendimiento, producto de la comunión con su Dios, sino que supo esperar. ¿Qué sucedió con Nehemías? ¿Qué pasó en el tiempo que dijo: Señor, ¿cuándo me contestarás? Jamás empezó a reclamarle a Dios. Por el contrario, preparó el momento en que se iba a enfrentar o a tener una cita con su rey. Lo mismo que un cristiano hace en oración: prepararse, tomar la palabra de Dios, santificarse, para que cuando venga la promesa o te dé la promesa en ese tiempo de espera, no te desesperes. En Nehemías capítulo 2, versículo 1 y 3, la Biblia nos enseña los diferentes aspectos de la fe de Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y muchos en algún momento: oye, ¿qué sucede en tu vida? No estás enfermo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que roba la paz en tu corazón? ¿Qué está afligiendo en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón de tal manera que estás reflejando angustia? La Biblia nos sigue diciendo: no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Recordarán cuando nosotros estudiamos el tema titulado Tomando en serio a Dios, que es la conferencia antes que esta. Son los antecedentes por los cuales el muro de Jerusalén se cayó. Cómo el pueblo de Dios permitió el derrumbamiento a través del pecado. Permitieron de alguna manera vivir en pecado y el enemigo se metió. Violaron a sus mujeres, robaron los utensilios del templo y tantas otras cosas que en muchos cristianos suceden producto de la falta de seriedad. La negligencia en el cristiano es un enemigo completamente mortal. Pensar que nada te va a pasar cuando vives en pecado. Y cuando este Nehemías completamente dice: Señor, me encuentro completamente afligido, es mi pueblo, es la nación, ve cómo viven en esta colonia, por decirlo de esta manera, ve cómo viven de aquella parte, hay idolatría, hay inmoralidad, hay pecado. Me duele en mi corazón que México, que el país donde nos estén escuchando, dice un cristiano, esté completamente atestado de pecado. Y Nehemías, ¿qué hizo? Clamó a Dios. La Biblia nos dice que cuando un cristiano derrama la paz, derrama su oración, la paz viene sobre su vida. Isaías 28, versículo 16. Sabes, hay una gran enseñanza que el Espíritu Santo nos empieza a dar. Nehemías no se aceleró, no se precipitó. Imagínate que te llega una noticia diciéndote: tus parientes en determinado departamento, en determinado estado, se encuentran completamente en la miseria. Los asaltaron, vaciaron su casa y aún más son objeto de burla. Cualquier persona puede decir: bueno, vámonos inmediatamente, vamos a ver qué sucede. Nehemías esperó.
esperó a escuchar la voluntad de Dios. Isaías 28:16. La Biblia dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y la Biblia dice: el que creyere, ¿qué dice? No se apresure. Vete a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Y la Biblia nos enseña cómo cuando un cristiano dice: Señor, yo creo que mi familia ha de ser salva. Yo creo que, Señor, tú has de tocar el corazón de mi esposo, dirá alguna mujer, para que se arrepienta. Yo creo, Señor, que tú tocas el corazón de mi esposa, de mis hijos. La aflicción de un cristiano que ve que uno de sus familiares se está consumiendo en vida por el pecado, hace que clame a Dios Todopoderoso, pero que también espere dentro de la voluntad de Dios y no se apresure como para ayudarle a Dios. Cuando hay una promesa, y esa promesa, aunque aparentemente se tarda, Dios está preparando tu corazón y el corazón de esta persona. Dice Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, ¿por qué? Que por la fe y la paciencia, ¿la qué? La paciencia heredan las promesas. Una de las grandes cosas que tenemos los seres humanos es la desesperación. Nos impacientamos, queremos las cosas rápidas. Es verdad, sabes, alguno ya se convirtió, ya hizo la decisión su hermano, su tío, su pariente, su vecino. Falta el papá, falta la mamá. Queremos un mejor trabajo, queremos cosas mejores. Y por supuesto Dios te puede conceder ello. Pero ¿qué sucede cuando una persona se empieza a precipitar, se empieza a desesperar? Es el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 13 que nos da un ejemplo. Un cristiano que está viendo a través de la radio, a través de la televisión, guerras, rumores de guerras, incendios, explosiones, tantas cosas inmorales, tanto que está consumiendo al mundo que se llama pecado. Y puede decir: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios, y es el Espíritu Santo que habla al creyente, al Hijo de Dios: no dejes de marchar como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que iba rumbo al mar, rumbo a la promesa, se encuentra con el mar. Frente ve al mar, atrás ve a Faraón. Y la presión, la circunstancia que hizo que Faraón persiguiera al pueblo de Dios, hizo que el pueblo de Dios se acelerara. Y en algunos casos, como en muchos cristianos, sucede que en medio de esa presión, muchos empiezan a desesperarse. Señor, no que somos cristianos, no que aquello. Moisés, era mejor morirnos allá en Egipto que traernos acá a morirnos en el desierto. Muchos cristianos se están quejando. ¿Y qué es lo que contesta Dios? No desmayes, sigue marchando, sigue marchando. Dice Éxodo capítulo 14 versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo? No temas, estad firmes y ver la salvación de Jehová, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Significa que en medio de esa espera, en medio de la promesa, deseo que mi familiar se convierta a Cristo, deseo que muchos gobernantes conozcan a Cristo, que hagan la paz con el Señor. Pero en esa espera sigo marchando, no me desespero. Veo inmoralidad, veo pecado, veo falsos líderes, falsos maestros, corrupción inclusive en algunos casos dentro de la iglesia. Pero eso a mí no me va a desanimar, porque el verdadero creyente no confía en el hombre, confía en el Dios Todopoderoso. La Biblia nos enseña cómo nos desesperamos. Dios, ¿hasta cuándo? Ay, Padre Santo, ya, no, ya. La muchacha, la jovencita que es soltera, el joven que es soltero, Dios mío, ya, antes de que venga el rapto, por lo menos conocer qué es la luna nueva, la luna llena. Ay, Dios mío. Y Ruth 3:18 dice, no se dice luna nueva, ¿verdad? Entonces Noemí dijo, ¿qué dice la Biblia? Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Muchas de las veces
La impaciencia, la desesperación puede consumir a muchas personas. La edad, el decir ya tengo más de 60 años, más de 70 años, nadie me da trabajo. El decir tengo 35 años, 40 años, soy soltera, soy soltero, no hay trabajo, hay peligro. Sabes, el que confía y cree en Dios, todo le es posible. Y cuando tú crees de todo corazón, Señor, es verdad, el mundo te enseña un panorama completamente diferente. Pero la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de qué. Porque si vemos, ¿para qué esperamos? Entonces la Biblia nos dice cómo Nehemías esperó 4 meses para ver la voluntad de Dios y la oportunidad para hablar al rey, y no pudo ocultar tristeza. Nehemías capítulo 2, versículo del 2 al 3. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando en la ciudad hay pornografía, cuando en la ciudad hay inmoralidad, cuando en la ciudad hay tanto robo, crimen? ¿Cómo no voy a estar triste?, dice alguno. ¿Cómo no voy a estar triste? Imagínate, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, esperó 30 años para inaugurar su ministerio. Y no fue para decirle al Padre Todopoderoso: Padre, ya, mira cuántas almas se están perdiendo, mira, Señor, cómo está pasando esto por acá. Él estuvo esperando, pero orando. Nehemías estuvo esperando a través de la oración, fortaleciéndose en la oración, fortaleciéndose en ese tiempo de espera. Y cuando se presentara la oportunidad, planeó la visión. Nehemías estructuró completamente lo que iba a hacer en aquella ciudad, y no se aventó a pedir únicamente: quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. No, pidió conforme a la voluntad de Dios, y pidió para que el nombre de su Dios sea glorificado. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Qué precioso es, y lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando Nehemías está frente al rey, es un ejemplo clarísimo del cristiano en oración, en tiempo de espera, en tiempo de prueba, en tiempo de tentación, que soportó, y que en el momento que él estaba: Señor, ayúdame, estoy triste, ya no soporto, ya me cansé, alguno dirá, parezco olla express, dame una respuesta. Y el rey le contesta a Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y cuando Dios nos enseña esto, es el momento hermoso cuando se abren los cielos. Alguno que dice: es verdad, he caído en pecado, alguno vive en adulterio, alguno vive en fornicación, pero cuando se arrepiente y dice: Señor, creo que el poder de la sangre de Cristo me lava, me sana, quiero convertirme, quiero decidir seguir a Jesucristo. Ahora pues, la Biblia dice: acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. La oración es el poder quizás más grande que Dios nos da después de la salvación. Es hablar con tu Creador, es hablar con tu Padre, es hablar con el Rey de Reyes, es hablar con el máximo gobernante de toda la historia, de todo el universo. Es Dios. Y cuando tú eres movido en oración diciéndole: Padre, me duele, me aflige, necesito, quiero, para que todo esto tu nombre sea glorificado, y Dios contesta, ¿sabes qué fue lo que pidió Nehemías? Nehemías capítulo 2, versículo 5. Dije al rey: si te place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá
y carta para Asafat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice la Biblia? Y me concedió el rey según la mano benéfica de mi Dios. Al menos 8 cosas le está pidiendo Nehemías. 1, que lo enviara a Judá. 2, reedificar el muro. Eso significa arquitectos, albañiles, diseñadores, etcétera, etcétera. Tiempo con un permiso. ¿Sabes cuánto fue lo que se tardó Nehemías? 12 años. Le dio una licencia de 12 años. Cartas de embajador, carta y visa, guardas de seguridad y aparte madera para la reconstrucción y aparte casa para vivir por allá. Cuando una persona, sí es cierto, este no es un mensaje de la positiva, nada, no es para que pida y te dará, no, es para que reflexiones que Dios quiere levantarte y mostrar su gloria en tu vida, pero siempre para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando tú dices, Señor, yo quiero quizás un trabajo en tal parte, quiero esto para que se conozca tu palabra, quiero aquello. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, dicen, vamos a contratar estaciones de radio, vamos a contratar estaciones de televisión, vamos nosotros a mandar imprimir Biblias, a comprar Biblias, para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. El propósito de Dios se puede llevar a cabo. Pero cuando el pueblo de Dios únicamente se empieza a satisfacer en sus deseos, quiero un coche, quiero esto, quiero lo otro, y se olvidan de Dios, es muy difícil entonces que se cumpla eso en tu vida. Nehemías pidió más de 8 cosas. El reflejo de cuando un hombre, una mujer de Dios, dolida por lo que hay en su corazón, violencia que hay en su corazón, robo que ha habido en su casa, ha habido dolor, angustia, rechazo, y en el momento que pide, Padre, que mi familia te conozca, en el momento que esta persona clama a Jehová, dice la palabra de Dios, clama a mí y yo concederé los deseos de tu corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Me impresiona cómo un hombre, Nehemías, guiado por el Espíritu Santo, tocó el corazón no solamente del rey, de gobernadores, del pueblo que estaba desanimado. Y esa persona es el ejemplo del Señor Jesucristo, que te anima a que saques la casta de campeón, a que saques la madera de soldado de Dios para defender el verdadero evangelio, para defender a Jesucristo, para decir Jesucristo es mi Señor, para decirle no a la borrachera, para decirle no al adulterio, para decirle no al robo, no a la pornografía, y para que el nombre de Jesús sea exaltado y sea glorificado por sobre todas las cosas. Nehemías dice, el pueblo se encuentra en oprobio, el pueblo se encuentra en la miseria, por allá está un bar, por allá está esto, están en la miseria, están en la destrucción. Y sabes, en el Nuevo Testamento, así como el rey le da autoridad a Nehemías, ¿quién crees que le da autoridad a los cristianos? Jesucristo. Ve a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 desde el versículo 1. Y es impresionante, deja que el Espíritu Santo impacte, toque tu corazón, llene tu corazón de su palabra. Mateo 10, ¿la tienes? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Les dio autoridad sobre quiénes. No son las personas las que destruyen una nación, son espíritus. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y cuando Nehemías recibe autoridad de parte de Dios, el cristiano la recibe de parte de Jesucristo. Y cuando el cristiano escucha lo que tiene que hacer, Dios cumple su propósito. Ve lo que dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote,
el que también le entregó. Versículo siguiente, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas que de la casa de Israel, y yendo que predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, no proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. Significa que el cristiano que sabe de la palabra de Dios se tiene que levantar para llevar el verdadero evangelio. Vemos cómo se está consumiendo la ciudad, producto de la inmoralidad de algunos que se llaman buenos políticos, corruptos, borrachos, alcohólicos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos. El cristiano es el Nehemías de este tiempo, que se tiene que levantar para animar a los demás cristianos, luchar por el verdadero evangelio y que el nombre de Jesús sea exaltado. Y cuando el cristiano se pone de acuerdo, hombro con hombro, peleando en marcha de frente: viva Cristo, Él es mi Señor, Él es mi esperanza, el propósito de Dios de que su nombre sea glorificado se lleva a cabo. Pero cuando el cristiano vive: ay, mira nada más, ay, cuánto adulterio, ay, cuánta fornicación, ay, esto, ay, mira cuánta hipocresía. No, levántate, es tiempo de que te levantes. Dice la Biblia: irán de mal en peor. Irán de mal en peor. ¿Qué significa esto? El falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de que llueve quién sabe qué cosas, es mentira. Son, discúlpame la expresión, marihuanadas. Y cuando Dios dice: levántate, cristiano, ve con las ovejas caídas, ve con estas ovejas, no las empieces tú a criticar ni a murmurar: mira esa que cayó, mira ese fornicario. Ve como Nehemías, preséntate y dile: ve lo que ha hecho Dios en mi vida, levántate, esfuérzate, sé valiente y deja que Dios glorifique tu vida. Y cuando un cristiano dice: es tiempo de que se levante el cristiano, es tiempo de que la iglesia ya no se quede callada, es tiempo de luchar por el verdadero evangelio, es tiempo, ¿sabes?, ya de que le declares no la guerra, porque ya fue vencido Satanás. Es tiempo de que tomes la espada de la palabra, el yelmo de la salvación, los pies prestos al evangelio y luches por la buena batalla de la fe. ¿Lo crees? ¿Cómo pues crees que se van a convertir algunas personas? Emborrachándote a escondidas, ¿sabe de quién? Ay, no sea usted tan religioso, pues usted no sea tan hipócrita. Duras esta palabra: o eres o no eres. Ya se acabó el tiempo de las chanzas de vivir en pecado. Ya es el tiempo de vivir en santidad. Ya es el tiempo de que tú vivas completamente para Cristo. ¿Cómo quieres ver? Sí, quiero milagros, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, pero eso sí, no vives en santidad. Cuando Nehemías dijo al pueblo: levantémonos, edifiquémonos, pongámonos de acuerdo, hagamos reuniones de oración, santifiquemos nuestra vida, ¿quién crees que salió? El enemigo. Nehemías capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que el enemigo descansa? Él no pide licencia para descansar. Dice la Biblia, Nehemías capítulo 2, versículo 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, ¿hicieron qué? Escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es ese chaparrillo que se pasa a hablar ahí de la palabra de Dios? ¿Qué es esa ancianita que dice que lleva la palabra de Dios? ¿Quién es ese? ¿Quién se atreve a hablarnos de pecado? Se empezaron a burlar. ¿Quiénes son esos cristianitos que se reúnen para decir Jesús vive? Y dice también Nehemías capítulo 4 que aunque hicieran ellos lo que hicieran, aunque hicieran lo que hicieran, si una zorra se levantara encima de ellos, se derrumbaría. Puras palabras de ahogado. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios? ¿Cómo tomó el pueblo de Dios esta reacción? En el libro de los Hechos capítulo 20 versículo 28 en adelante, la Biblia nos enseña, si es cierto, el enemigo está dentro. El enemigo no te pide permiso para entrar.
ve la puerta abierta que tú le concediste a través del pecado, se mete y su intención es destruirte. Nehemías capítulo 2, versículo 11 en adelante. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Qué dice aquí? Nehemías, hubo un tiempo que se tardó, llegó, ya tenía la licencia, le habían dado autoridad, llegó ya prácticamente con su gabinete, así como el cristiano se le ha delegado autoridad a través del Señor Jesucristo, es guiado por el Espíritu Santo, y Nehemías llega a ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo? Recordó que alguien le dijo cómo estaba su familia, no se precipitó, esperó, pero fue a ver si era verdad. Además, se levantó de noche. Pregunta, ¿por qué de noche y no de día? ¿Qué acaso puedes ver cómo está una ciudad hecha polvo de noche? Y aún más, agarró a unas personas y ¿qué dijo? Se puso a publicar, vamos a ir a tal parte y vamos a evangelizar. No es malo que lo digas, pero sabes, fue muy prudente. Dice la Biblia, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, es decir, eran amigos consagrados. Pregunta, ¿cuántos amigos tienes tú? De verdad, que te reúnas entre semana a orar. Sabes, hermano, tengo esta aflicción, tengo esto, pasa esto en la casa, y que los dos oren unos por otros. ¿O se juntan para qué? ¿Cuál es el propósito de tu reunión? Además, dice la palabra de Dios, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fue prudente. Ahora que llega la presidencia, vas a ver, las cosas van a cambiar. No, hombre. Ahora que sea yo el jefe de la oficina, las cosas van a cambiar. No, hombre, vas a ver. No, fue prudente. Se cayó la boca. ¿Sabes por qué? Porque dentro de los enemigos había un chismosote. Tantito decía algo Nehemías y ahí iba Sanbalat. Ay, fíjate que el Nehemías va a hacer esto y va a hacer aquello. Era un chismosote. Y todo con el propósito de cerrar filas, no para la santidad, sino para bloquear la restauración del muro de Jerusalén. Viajó de Susa a Jerusalén y el viaje duró 2 meses. Se portó prudente y esperó 3 días. También descansó sin acelerarse, y después de planear antes, ya que le había pedido al rey, se cayó la boca. ¿Y qué siguió? Nehemías capítulo 2 versículo 17. Después de que comprobó cómo estaba la ciudad, después de que muchos cristianos han comprobado cómo está la inmoralidad en el país, cómo hay confusión espiritual, confusión moral, pregunta, ¿qué vas a hacer por tu país? Nehemías 2:17, y ya no tanto por el país, que es importante, ¿qué vas a hacer por tu familia? Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y qué? ¿Te has parado durante la semana con un amigo, una persona cristiana, y le has dicho, levántate, hermano, ya no sigas más con ese pecado de adulterio, ya no sigas con esto, ya levántate, permite que Dios edifique tu vida? Hermano, amigo, sabes, ya es tiempo. Mira cómo me ha hecho Dios. Dios ha hecho milagros en mi vida. Algunos nos ha sacado de la inmoralidad, de la violencia, del alcohol, de las drogas. Ve tú con las vestiduras preciosas que te ha dado la sangre de Cristo y muéstrate y diles, ve lo que ha hecho Dios en mi vida. Levántate, anímate y verás cuán grandes cosas hará Dios en tu vida. El pensar, ay, es que sabes que llevo 25 años de borracho, llevo 30 años de adulterio, ay, Dios mío, ya me parezco al de 2 hogares, ay, Padre Santo, mira nada más. Ja, ¿verdad? Dios está llamando a un auténtico cristianismo, de verdad, a que ya no estemos paralizados,
Aquí ya no somos cristianos únicamente de verbo, sino de acción. A cristianos completamente convencidos. El que está convencido que Cristo es su Señor, pelea la buena batalla, lucha por la palabra de Dios, se esmera, testifica, se santifica, y todo para la honra y gloria de Dios. Ya no hay tiempo de que te quedes: ay, Dios mío, va a pasar esto, ay, la llorona, ay, Dios mío, hay esto. Ya, fíjate lo que dice la palabra de Dios, Hebreos 12. Dios levanta a cristianos y les dice de la misma manera: la vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para cobardes. Dios nos llama a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Yo no sé qué es más cobarde: aquel que dice no a vivir en pecado, o aquel que dice: no, pues como me pueden correr del trabajo, sigo consumiendo esto, sigo haciendo esto. La muchacha: híjole, me pueden correr del trabajo, ay, pues mejor me acuesto con el jefe, me acuesto con esto, permito esto, robo de la caja, robo aquello. ¿Qué es mejor? Enfrentarte al enemigo Zambalad y decirle: no, porque con esto el nombre de Jesús es pisoteado, o no, porque Jesús tiene que ser glorificado, o ensuciarte las manos y tu vida de pecado. ¿Qué es mejor? ¿Cuánto vale tu testimonio? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 50,000 pesos, 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto vale tu testimonio comparado a la sangre de Cristo? Hebreos capítulo 12, versículo 12. Dios nos llama, por lo cual, dice la Biblia: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces la Biblia dice: levántate, cristiano. Vienen días difíciles, es verdad, pero no, ninguna persona llamándose cristiana puede soportar la prueba si antes no está fortalecido. Ningún cristiano puede decir: sabes, voy a aguantar en tu carne. Jamás. Dios manda que nos levantemos, a que nos esforcemos, a que vivamos la palabra de Dios, a que ya empecemos a vivir un cristiano auténtico. Ve cuánta gente se está perdiendo producto de la inmoralidad. Y pregunta, como dice alguien: ¿alguien está haciendo algo? Nehemías capítulo 2, versículo 18. ¿Tú crees que no te puedes levantar de la inmoralidad? Una mujer que sigue, discúlpame la expresión, es muy grotesca. La mujer que se sigue prostituyendo, ¿crees que Dios no la puede levantar? El hombre que sigue empeñado en el alcohol, en el adulterio, en la nicotina, puede decir: yo puedo dejarlo. Sabes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es el mismo Señor, es el mismo Espíritu Santo en la boca de Nehemías que le dijo al pueblo: levantémonos, edifiquémonos para que el nombre de Jesús sea exaltado. Y así Dios te dice: levántate para que la reconstrucción de tu vida tenga un propósito. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquémonos. Pero así nada más dijeron: no, pues sí, nos vamos a levantar. De veras, no, sí, de veras. Permitieron el ánimo en su vida. Una persona, sabes, que empieza a vivir la comunión con el Señor Jesucristo, la búsqueda con la palabra de Dios, tiene ánimo, tiene fortaleza. Y cuando ve los problemas, es una gran verdad, le aflige su carne, puede pasar esto, pero dice: me levanto en el nombre de Jesús, soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Es cierto, alguno cayó, alguno está viviendo en pecado, pero sabes, en el poder de la sangre de Cristo hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y Dios te dice ahora: levántate y edifica. Y asimismo se esforzaron las manos para bien. Pero ¿qué crees? ¿Quién crees que se enojó? Nehemías capítulo 2, versículo 19. Siempre que tratas de levantarte, va a haber oposición. Mañana sí me levanto a leer la Biblia, y te quedas dormido.
Mañana sí voy al estudio, al discipulado, y se te olvida. Mañana sí voy, compro un mensaje, lo escucho y empiezo a hacer mis apuntes, y no lo haces. Mañana sí salgo temprano del trabajo para irme a mi discipulado, y no te dejan salir. Cuando hay oposición, tienes que comportarte como un pescado. El pescado que va en contra de la corriente, el salmón. Cristiano que va, si es cierto, hay inmoralidad, pues yo voy en contra de la corriente. Cristiano que escucha, hay pecado, hay lujuria, hay morbo, jajaja en la oficina, jojojo en la oficina, pero yo persevero como el pueblo de Dios, marchando adelante, siguiendo adelante, porque mi mira no es el mundo, es la mira de ver a Jesucristo cara a cara. Y cuando yo llegue, producto de la sangre de Cristo en mi vida, pueda decir: he ganado la buena batalla de la fe, te he sido fiel. ¿No te gustaría enfrentarte a tu Dios cuando partas de este planeta y decirle así? ¿No te gustaría decirle: Señor, sabes, Señor, gracias porque me dices, es verdad, me cuesta trabajo, hay burla, hay murmuración, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nehemías capítulo 2, versículo 19. Dice la Biblia: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Y qué? Y nos despreciaron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Ya estás en contra de la tradición que nuestros papás te enseñaron. Óyeme, ¿qué te pasa, cristianito? Ya desde que eres cristianito no chupas, no fumas, no nada. ¿Que también se te cae la mano? Y eso es cierto, a muchos se los han dicho. Tratan de desanimarte. Y cuando Nehemías dice: sabes, ve la condición lastimosa, siendo objeto de burla. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías no visualizó la fe, porque la fe no se visualiza, sino que tuvo presente las promesas de Dios y dijo: no, mi Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, me ha dado autoridad sobre espíritus inmundos, y yo les puedo decir: tristeza, amargura, resentimiento, rencor, odio, vicios, no tienes parte ni suerte en mi vida, porque yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿En dónde dice eso? Nehemías capítulo 2, versículo 20. Cuando el pueblo estaba completamente: si vamos, no vamos, ay, bueno sí, pero espérate. ¿Sabes? Dios, la trompeta de Jehová de los ejércitos fue anunciada diciendo: levántate, pueblo, es tiempo de guerrear, es tiempo de que Jesús sea el Señor de tu vida. Y Nehemías dijo, y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tienes parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Eso Dios le dijo al enemigo, y eso tú tienes que decírselo a tu enemigo. Ni la borrachera, ni el alcohol, ni los vicios, ni la inmoralidad tienen parte ni suerte, porque soy más que vencedor en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Yo no sé. Sí, al Señor es la honra y la gloria. Me impresiona cómo hay personas que se levantan para gritar ¡fua! Sí. Me impresiona cómo hay personas que se levantan para poder echarle porras a un equipo. Está bien, qué bueno. ¿Cuántos se pueden levantar para decir: Cristo es mi Señor? ¿Cuántos se pueden decir: soy más que vencedor en el nombre de Jesús? ¿Cuántos pueden decir: tengo la victoria? Es verdad, tengo problemas, aflicciones, pruebas, tentaciones, pero todo lo soporto por amor a Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Quieres ponerte de pie? Y toma tu Biblia. Así como Nehemías, que es el ejemplo de Jesús que salvó a su pueblo. Así como Moisés, que es el ejemplo que sacó de la esclavitud a su pueblo, que es el ejemplo de Jesús. Hoy el Espíritu Santo te dice: levántate.
Levántate porque tienes que esforzarte, ser valiente. Hoy es el día en que Dios quiere no solamente sanarte, restaurarte, quiere levantarte. Y cuando un pueblo dice y clama a Jehová de los ejércitos: Padre, ayúdame, Señor, guíame, dirígeme, Dios puede concederte y darte hasta las naciones. Palabra de Dios. Todo para glorificarse el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di la palabra de Dios. Dice: tú pues, ciñe tus lomos con mucho respeto. Con una mano levántala hacia el cielo, y con la otra ponla simbólicamente del lado de la persona que está al lado. Es tiempo de cerrar filas. Es tiempo de luchar por el verdadero evangelio. Es tiempo de que las familias se levanten para exaltar el nombre de Jesús. Es tiempo que te levantes como soldado. Es tiempo de que tu oración haga sonidos estremecedores de que Cristo vive. Y dile a tu hermano: ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Dile al lado: eres ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dile a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si están ahí: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Jehová Dios está contigo para librarte. En el nombre de Jesús lo recibimos, Padre. Te alabamos, Padre, y creemos que en medida que te busquemos, en medida que busquemos tu gloria, grandes cosas harás en nosotros, grandes cosas harás en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios. Toma asiento. Antes de irnos queremos, no se vaya, le voy a pedir de favor que se mantenga sentado.